Hace algunos años me tocó vivir muy de cerca los atentados en la ciudad de Barcelona, los atentados terroristas en una zona de Barcelona que se conoce como Las Ramblas, donde se metieron con una camioneta y atropellaron a muchísima gente. En esa zona hay mucho turismo y al mismo tiempo también, como en toda gran urbe, hay mucha indigencia. Y yo recuerdo que después de esa tragedia, al cabo de algunos meses, andaba paseando por ahí, por las Ramblas, y había una iglesia ahí a la vueltita, muy cerquita. Entonces yo quise pasar a persinarme, a saludar al Santísimo y a seguir mi camino. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegué a esa iglesita que está una calle paralela a las Ramblas, pues ya no parecía iglesia. Las bancas estaban pegadas a las orillas, se habían convertido en camastros y había muchos indigentes dormidos en ellas. Hasta ahí todo iba más o menos bien. Seguí caminando, yo buscaba el sagrario. Todos los católicos suponemos que en una iglesia hay un sagrario. Entonces, cuando iba caminando más para donde supuestamente estaba el sagrario, había ropa tendida, había mochilas, había cajas, y no estaba Jesús en el sagrario. Esto me dejó como enseñanza que a veces nos vemos envueltos en tragedias. En ese caso, como los atentados de Barcelona. Pero también nos vemos envueltos en estos momentos de la pandemia, que fue muy doloroso ver las iglesias vacías. Afortunadamente los sacerdotes, a pesar de estar los templos vacíos, seguían celebrando la misa. Hace unos días, las lluvias y lo que está sucediendo en estos momentos en nuestra comunidad. Esto me dejó a mí, no sé si algún documento de la iglesia lo diga. Me dejó una enseñanza que yo decido vivir y que se las comparto el día de hoy. Por mucho que nos estén abrazando las tragedias, por mucho que las dificultades nos lleguen al cuello, por mucho que las autoridades nos inviten a que nos convirtamos en albergue y que lo hacemos con todo el amor y la caridad del mundo, nuestra iglesia no debe de olvidar lo esencial, porque si olvidamos lo esencial, nuestra iglesia pierde su razón de ser. Hay muchísimas instituciones asistenciales, de ayuda humanitaria,
que hacen labor social. Aquí mismo estamos rodeados de algunas de estas instituciones. Pero la Iglesia tiene una característica muy diferente. Su razón de ser no es meramente humanitaria. Su razón de ser no es meramente de labor social. La Iglesia tiene una razón de ser trascendente. ¿Esto qué significa? Que va más allá de nuestra realidad aquí en la vida terrena. La Iglesia tiene la razón de ser de acompañarnos en el camino hacia el cielo, de abrirnos los ojos y los oídos del corazón para poder mirar la realidad de la vida de eternidad. La Iglesia existe para darnos a Cristo Jesús y todos los bienes salvíficos que de Él emanan, empezando por su palabra. Si la Iglesia no tiene a Cristo en sus entrañas, si la Iglesia no tiene a Cristo en su sagrario, entonces no es Iglesia. Entonces solamente es una institución de asistencia social. Yo alerto de este peligro para que no caigamos en él, que los problemas de la vida, las contingencias por las que atravesamos, no nos impidan anclarnos en lo esencial que debe ser la vida de la Iglesia. Y esto es de lo que nos habla hoy el Evangelio precisamente. Jesús vino a encontrar a la humanidad. Recorría ciudades y pueblos predicando la buena nueva del reino de Dios. Así de sencilla y así de profunda es la misión de la Iglesia. Caminar con Cristo por nuestras calles, caminar con Cristo en nuestras familias, caminar con Cristo en nuestras actividades laborales, caminar con Cristo en nuestro esparcimiento, predicando la buena nueva del reino de Dios. Si la Iglesia no predica la buena nueva, entonces no es Iglesia. Por muchos huéspedes que tenga en su albergue, por muchas despensas que reparta, no tiene razón de ser como Iglesia. Por eso yo pienso que hoy la palabra de Dios nos invita a que fijemos nuestra mirada en la razón esencial de la vida de la Iglesia. Caminamos con Cristo, que se hace presente en nuestro sagrario y que por ello aquí en esta parroquia, desde el momento que empezaron las contingencias, lo estamos manifestando en el oratorio que está aledaño a la misma, para que nunca nos falte lo esencial, para que nunca nos falte Cristo, para que nunca nos falte el Santísimo Sacramento. ¿Cuántas iglesias no habrá en donde no se perciba esa presencia de Dios nuestro Señor? Pues yo invito pues a que esta comunidad parroquial se esmere todos los días para que ese Cristo vivo, real y presente en el Santísimo Sacramento del altar reluzca resplandeciente desde nuestro oratorio, desde nuestro sagrario, pues Él es el que le da la razón de ser a la vida y a la misión de nuestra Iglesia. Que ese Jesús nos acompañe a lo largo del día,
Que ese Jesús sea el que brote desde lo profundo de cada uno de nosotros al momento de encontrarnos con las personas más necesitadas y que en estos momentos sufren los estragos de la pandemia, los estragos de las contingencias que hemos vivido. Dice el Evangelio que Jesús no iba solo, porque Jesús no hace su obra solo. Jesús no camina solo por nuestras calles. Jesús ha querido valerse del instrumento humano para que por medio del instrumento humano Él haga llegar su gracia a todos los alejados, a todos los necesitados, a los pobres, a los humildes. Por eso nos dice con toda claridad el Evangelio que Jesús iba acompañado de los 12, acompañado de algunas mujeres. Hoy día también se nos quiere vender un discurso que la mujer necesita más protagonismo en la vida de la iglesia. Cuando vemos desde el Evangelio que la mujer era verdadera protagonista en la evangelización de la iglesia. Y sin embargo Jesús resaltó esa dignidad de la mujer en la sociedad y la colocó en el papel fundamental y primordial en la vida de la iglesia. Basta que nosotros miremos los altares de nuestra iglesia y el ser humano dentro de la vida de la iglesia que está por encima de la comunión de los santos, la Santísima Virgen María. Por eso, pues que no nos distraigan todo este tipo de problemáticas que nos envuelven para dejar de fijar nuestra atención en lo esencial. Hildegarda de Bingen fue una mujer prodigiosa. Hace rato me mandaban un meme donde decía que ella fue quien le puso el ingrediente que le hacía falta a la cerveza para hacer cerveza que conocemos nosotros hoy día. Fue una gran bióloga, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, abadesa, mística, superior de un lugar monacal, profetisa. Y solo anoté algunos títulos que tiene esta mujer. Una mujer que vivió en una Europa donde estaba inmersa en las luchas por definir los territorios que conocemos actualmente. Y a pesar de estar inmersa en ese ambiente hostil, ella resplandeció, palabras del Papa Juan Pablo II, en armonía como en su doctrina y en su vida cotidiana, fiel a las enseñanzas de nuestro Señor. Ella resplandece de un modo particular en la obediencia, en la sencillez, en la caridad, en la hospitalidad. Su voluntad pertenecía totalmente a nuestro Señor. Una gran inteligencia, que si yo me pusiera ahorita a compartir su biografía no acabaría en un par de horas. Ojalá si tienen algún momento puedan buscar en las redes sociales quién fue Hildegarda de Bingen, para que nos demos cuenta que sí hay que dedicarnos a la problemática social y a las necesidades de esta vida, pero que eso no nos distraiga de lo esencial y quedarnos finalmente con las recomendaciones que nos hace el Señor a través de San Pablo a Timoteo en la primera lectura. Que vivamos como hijos de Dios,
que hemos acogido a nuestro Señor Jesucristo, que vivamos como hombres de Dios, que vivamos una vida llena de rectitud, de piedad, de fe, de amor, de paciencia y de mansedumbre. Aunque los problemas nos lleguen al cuello, aunque tengamos mil preocupaciones, sufrimientos y dificultades, que nada nos aparte del amor de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Gracias.